Hola a todos, mis queridos cinéfilos y seguidores del espectáculo. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén tan emocionados como yo con el tema que vamos a abordar hoy, porque créanme, es gigante. El título lo dice todo, Can-Yaman en Hollywood, gran acuerdo con Netflix que lo cambia todo. Sí, han oído bien. El galán turco que ha conquistado corazones en medio mundo está a punto de dar el salto más grande de su carrera, y hoy vamos a desmenuzar todo lo que esto significa. ¿Está listo Hollywood para Can-Yaman? ¿Qué tipo de proyectos podríamos ver? ¿Cómo podría este movimiento afectar su carrera y a la industria en general? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de esta noticia que sin duda está marcando un antes y un después. Y antes de que nos perdamos en la vorágine de noticias y especulaciones, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es el primer paso para no perderse nada de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Denle a ese botón rojo y activen la campanita, que aquí nos ponemos al día de todo. Así que vamos directo al grano. La noticia ha sido un torbellino en las redes sociales y en los medios especializados. Can-Yaman, conocido por sus icónicos papeles en telenovelas turcas que han batido récords de audiencia, como Erkenci y Dolunay, ha firmado un acuerdo significativo con Netflix. Y no estamos hablando de un cameo o un papel secundario. Hablamos de un acuerdo que sugiere una apuesta fuerte por parte de la plataforma de streaming más grande del mundo. Las primeras informaciones apuntan a que este acuerdo no se limita a una sola producción, sino que podría abarcar varios proyectos, lo que nos abre un abanico de posibilidades fascinantes. ¿Qué significa esto realmente? Para empezar, es un salto monumental para Can-Yaman. Ha pasado de ser una estrella consolidada en el mercado turco y mediterráneo, a posicionarse como un talento global con el respaldo de una plataforma que llega a millones de hogares en todos los continentes. Hollywood es el epicentro de la industria cinematográfica y televisiva mundial, y tener la oportunidad de trabajar en producciones de Netflix, que a menudo tienen un alcance global y presupuestos considerables, es un sueño para cualquier actor. Imaginemos las oportunidades. Netflix es conocido por su diversidad de contenido. Podríamos ver a Can-Yaman en dramas intensos, comedias románticas, series de acción, o incluso explorando géneros que aún no ha tocado. Su carisma, su presencia escénica y, seamos honestos, su atractivo físico, lo hacen un candidato perfecto para una variedad de roles. La pregunta clave es, ¿en qué tipo de producciones lo veremos? Se rumorea fuertemente que uno de los primeros proyectos podría ser una adaptación de una novela. Esto no es una sorpresa, dado el éxito que ha tenido Can-Yaman en llevar historias literarias a la pantalla en Turquía. Las novelas de Netflix a menudo se convierten en fenómenos mundiales, y si él es el protagonista, la audiencia potencial es simplemente astronómica. Piensen en el impacto que tuvo Anya Taylor-Joy en Gambito de Dama, o el revuelo que causó la participación de Henry Cavill en The Witch. Can-Yaman tiene el potencial de generar un nivel similar de atención, si no mayor, especialmente considerando la legión de fans que ya lo sigue fielmente. Además, este acuerdo podría ser una estrategia inteligente por parte de Netflix. La plataforma busca constantemente expandir su alcance y atraer nuevas audiencias. El público de América Latina, Europa y otras regiones donde las telenovelas turcas son extremadamente populares podría ver este movimiento como una invitación directa a consumir más contenido de Netflix. Es una forma de capitalizar la popularidad existente y, al mismo tiempo, introducir a Can-Yaman a un público que quizás no esté tan familiarizado con su trabajo anterior. Pero, ¿qué hay de los desafíos? Hollywood es un mundo competitivo. Si bien Can-Yaman tiene un gran talento, tendrá que adaptarse a un nuevo entorno de producción, a directores y guionistas con enfoques diferentes y a un nivel de exigencia aún mayor. Tendrá que demostrar que su éxito no fue solo una cuestión de encanto en un mercado específico, sino que posee la versatilidad y la profundidad para brillar en producciones de talla internacional. Y por supuesto, está el idioma. Si bien es probable que las producciones sean en inglés, su fluidez en este idioma será crucial. Se sabe que ha estado trabajando en ello, lo cual es una excelente señal. También hay que considerar la reacción de sus fans. Muchos de ellos lo siguen precisamente por su conexión con las historias turcas. ¿Cómo reaccionarán al verlo en producciones que podrían ser muy diferentes? La mayoría, estoy seguro, lo apoyará incondicionalmente, pero siempre existe la posibilidad de que algunos prefieran su trabajo original.
Sin embargo, la evolución es clave en la carrera de cualquier artista, y este es un paso lógico para un actor con ambiciones globales. Y no podemos olvidar el impacto cultural. La presencia de Can Yaman en Hollywood como actor turco abre puertas para otros talentos de Turquía. Demuestra que el mundo está listo para consumir historias y talentos provenientes de diversas culturas, y que Hollywood está dispuesto a abrir sus brazos. Esto podría ser un catalizador para una mayor representación y diversidad en la industria, lo cual es algo que todos celebramos. Piensen en las colaboraciones. ¿Con qué grandes nombres de Hollywood podría trabajar? ¿Qué tipo de personajes se le podrían ofrecer? Podríamos verlo como un antagonista carismático, un héroe de acción imponente, o incluso un personaje más complejo y vulnerable que muestre facetas nuevas de su actuación. Las posibilidades son realmente ilimitadas. Este acuerdo con Netflix no es solo una noticia para Can Yaman, es una noticia para la industria del entretenimiento en general. Es una señal de que las barreras geográficas y culturales se están desmoronando, y que el talento, sin importar de dónde provenga, tiene el potencial de alcanzar la cima. Es una confirmación de la creciente influencia del contenido internacional y de la importancia de las plataformas de streaming para democratizar el acceso a las estrellas. Los detalles específicos del contrato, como la duración y el número de proyectos exactos, aún se están manejando con cierta discreción, como es habitual en estos acuerdos de alto perfil. Sin embargo, el hecho de que se hable de un gran acuerdo, y de que Netflix esté apostando fuertemente por él, nos indica que estamos ante algo realmente importante. No se trata de una incursión casual, sino de una estrategia a largo plazo. Para sus seguidores, este es un momento de pura euforia. La idea de ver a su ídolo en la pantalla grande de Hollywood, en producciones que verán en todo el mundo, es algo que han soñado durante mucho tiempo. Las redes sociales ya están explotando con hashtags y mensajes de apoyo, y la expectativa es palpable. Es importante recordar que esta noticia no surge de la nada. Can Yaman ha estado trabajando arduamente para prepararse para este momento. Ha estudiado inglés, ha estado en contacto con agentes y representantes en Estados Unidos, y ha demostrado una dedicación férrea a su carrera. Este acuerdo es el resultado de años de esfuerzo y talento. Ahora, ¿qué podemos esperar en términos de lanzamiento? Es probable que las producciones tarden un tiempo en materializarse. Hollywood opera con plazos de producción considerables. Pero cuando veamos el primer proyecto de Can Yaman en Netflix, sin duda será un evento. Y no solo para sus fans, sino para todos aquellos interesados en el futuro del entretenimiento. En resumen, el acuerdo de Can Yaman con Netflix representa un hito en su carrera y un movimiento estratégico significativo para la plataforma. Abre un mundo de oportunidades para el actor, desde explorar nuevos géneros y roles hasta consolidarse como una estrella global. Al mismo tiempo subraya la creciente importancia del contenido internacional y la diversidad en la industria del entretenimiento. Estamos ante el amanecer de una nueva era para Can Yaman y sin duda, será emocionante seguir su trayectoria en Hollywood. Este es solo el comienzo y yo personalmente no puedo esperar a ver lo que nos tiene preparado. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos del canal. Hemos desglosado la emocionante noticia sobre Can Yaman y su gran acuerdo con Netflix. Hemos hablado de lo que esto significa para su carrera, para Hollywood y para la industria en general. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Antes de irnos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están emocionados por ver a Can Yaman en Hollywood? ¿En qué tipo de proyectos les gustaría verlo? Dejen todos sus comentarios, ideas y predicciones aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus opiniones. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo, por favor, no olviden dejar su asterisco me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse al canal y activen la campanita para que se enteren de todas nuestras novedades. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.